En esta oportunidad hablaremos del mandamiento de secuestro. Concretamente realizaremos, como siempre, unas aclaraciones previas, hablaremos de los principios jurídicos que rigen la diligencia de secuestro, hablaremos de la normativa aplicable al secuestro, al contenido específico del mandamiento de secuestro y a algunos problemas relativos a la diligencia de secuestro. En cuanto a los problemas, hablaremos específicamente del lugar de realización de la diligencia y la posibilidad de realizar la diligencia de secuestro en la vía pública. En cuanto a las aclaraciones previas, debemos siempre resaltar que la exposición se limita únicamente a la problemática de la diligencia de secuestro. Está totalmente excluida y no se analiza cuándo procede y cuándo no procede la medida de secuestro. Eso es facultad exclusiva del juez de la causa. Y además, las cuestiones relativas a la diligencia de secuestro no tienen regulación específica, ni legal ni reglamentaria en el ámbito de la provincia de Misiones. ¿En qué consiste el secuestro para el oficial de justicia? Primero, el secuestro consiste en la orden del juez dirigida al oficial de justicia de constituirse en un lugar determinado y proceder a desapoderar a una persona determinada de bienes que deben ser determinados con precisión y claridad para evitar su confusión y de entregarlos con posterioridad a una persona también determinada. Es decir, intervienen dos personas, la persona que es desapoderada del bien y la persona a quien se entrega el bien, que generalmente es un depositario judicial. En cuanto a los principios jurídicos que rigen la diligencia, ¿cuáles son esos principios jurídicos? Siempre, como toda diligencia ordenada en un mandamiento y particularmente la diligencia de secuestro, es una diligencia gravísima. Como tal, rige un criterio estricto en la determinación de las facultades y atribuciones del autorizado y del propio oficial de justicia. Y fundamentalmente rige el principio de autosuficiencia textual, que implica que el mandamiento debe ser estimado como completo y cualquier error, cualquier defecto no puede ser subsanado ni por el autorizado a intervenir ni por el oficial de justicia. Esto, como habíamos visto en otras oportunidades, es consecuencia del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece el principio de habilitación, el artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece el principio de razonabilidad de los actos estatales, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el principio pro homine o pro persona, y el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que establece el deber de evitar todo daño, del cual también es obligado el oficial de justicia. En cuanto a la normativa aplicable, debemos resaltar que el secuestro está contemplado en los artículos 224 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, y en los artículos 56 y 63 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral de la Provincia de Misiones. Todas estas normas están dirigidas al tribunal. No tienen normas específicas para el oficial de justicia y por consiguiente no regulan la diligencia de secuestro. Es así que el artículo 224 de la Ley 12, número 27, especialmente establece cuándo procede el secuestro, qué bienes pueden secuestrarse y cuáles son las condiciones de la persona que revestirá el cargo de depositario judicial. En cuanto al artículo 56 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral, establece el secuestro inmediato de los bienes ante la negativa del deudor de ser depositario de los bienes embargados y siempre que medie pedido del acreedor y aceptación del cargo de depositario judicial por éste. En cuanto al artículo 63 de la Ley 13, número 2, simplemente regula, al igual que el artículo 224 del Código Procesal Civil, cuándo procede el secuestro y qué bienes pueden secuestrarse. En cuanto al contenido específico, ¿cuál es el contenido específico del mandamiento de secuestro? En cuanto al contenido, debemos resaltar que siempre debe estar presente el lugar, es decir, dónde debe realizarse la diligencia, establecido con la mayor precisión posible, la cosa que debe secuestrarse, el qué debe secuestrarse,
que el mandamiento debe contener los datos necesarios y suficientes para individualizar el bien y diferenciarlo de otros semejantes que también pueden encontrarse en el lugar. Y también la persona, el quién. ¿Quién debe requerir, a quién se le debe requerir la entrega o a quién se le debe desapoderar de la cosa y a quién se le debe entregar la cosa una vez desapoderada? En cuanto a los problemas de la diligencia, los principales problemas de la diligencia son los relativos al lugar, a la identificación de los bienes que deben estar suficientemente precisados, la persona que recibe, cuál es la problemática en relación a esto y la posibilidad de intervención de terceros durante la diligencia de secuestro. En cuanto al lugar, ¿dónde debe realizarse el secuestro? El principio general es que el secuestro debe realizarse solo en el lugar indicado en el mandamiento, siempre que el bien se encuentre en el lugar. Esto es evidente, puesto que la diligencia de secuestro es eso, desapoderar el bien de una persona. En ningún caso puede realizarse en un lugar distinto, salvo que se faculte expresamente al autorizado a intervenir a denunciar bien dónde se encuentre la cosa a secuestrar. El mandamiento, por consiguiente, debe indicar con precisión y claridad el lugar donde está la cosa y esos datos deben permitir su correcta ubicación. Por ejemplo, no son suficientes frases genéricas o ambiguas como el lugar donde se encuentra la cosa, el lugar que denuncia el autorizado o equivalentes. ¿Qué hacer si la cosa no se encuentra en el lugar? La cosa no está en el lugar, entonces hay que devolver sin diligenciar. Si el autorizado, por supuesto, no denuncia un nuevo domicilio, siempre que cuente facultades para ello. Es decir, la circunstancia de que la cosa no se encuentre en el lugar cuando se inicia la diligencia impide la continuación de la diligencia en otro lugar. Por consiguiente, ahí se debe devolver sin diligenciar. Es posible secuestrar en la vía pública. Es posible que la cosa a secuestrar se encuentre en la vía pública. Ese es el caso de muchos vehículos automotores. En tal caso, esto solo es posible si surge del texto del mandamiento la posibilidad de secuestrar en la vía pública. Es decir, debe existir una orden judicial expresa e inequívoca. Y además, el autorizado a intervenir debe contar con facultades expresas y inequívocas para denunciar el domicilio. Esto implica que solamente el oficial de justicia podrá hacerlo si el autorizado previamente le indicó dónde se encontraba la cosa en caso de que se encuentre en la vía pública. Es decir, no es suficiente que en el mandamiento figure la orden de secuestrar en la vía pública. Si el autorizado a intervenir no le dice al oficial de justicia dónde específicamente está la cosa, tampoco podrá ser secuestrada. ¿Qué debe hacer el oficial de justicia ante un secuestro en la vía pública? Y acá hay que distinguir si el propietario está presente o no está presente. Si está presente, no hay diferencia con una diligencia normal de secuestro. Es decir, se requiere la entrega de la cosa y en caso de resistencia se desapodera de la cosa mediante el uso de la fuerza pública. En esto no hay mucha diferencia, aun cuando el bien se encuentre en la vía pública. Si está presente, además, el problema principal es simplemente la resistencia del propietario y cómo vencerla. En cuanto a si no está presente, en virtud del principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y en el deber de prevenir el daño consagrado en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, y fundamentalmente por el principio pro persona que indica que ante las distintas alternativas de solución jurídica siempre debe preferirse aquella que privilegia los derechos humanos de la persona, en este caso la propiedad. Entonces, si no está presente, la diligencia debe realizarse con el menor grado de restricción de derechos. Esto implica que primero debe identificarse fehacientemente el bien. No se puede realizar la diligencia de secuestro, especialmente si el bien se encuentra en la vía pública, si no se lo ha identificado fehacientemente, es decir, sin lugar a dudas. Una vez identificado, intentar localizar el propietario tenedor en los lugares cercanos, por todos los medios, preguntando si es conocido. Y
Recién después de haber fracasado la posibilidad o el intento de localizar el propietario o tenedor, realizar la diligencia. En este caso, deberá darse intervención a un mecánico, por ejemplo, si es necesario para completar los datos de identificación, por ejemplo, número de chasis o número de motor, y a un cerrajero para abrir el vehículo. Esto último no es estrictamente necesario, solamente se torna necesario cuando se aprecia a través de las ventanas del vehículo que existen o podrían existir bienes personales del propietario dentro del vehículo. En ese caso, el vehículo no puede ser secuestrado con esos bienes. Siempre, por supuesto, que el oficial de justicia cuente con atribuciones expresas y inequívocas para dar intervención tanto al mecánico como al cerrajero. Si no, la existencia de bienes dentro del vehículo, siempre y cuando atendiéndonos a las circunstancias del caso, hasta podría impedir la conclusión de la diligencia, es decir, puede hasta justificar la suspensión de la diligencia y la devolución sin diligenciar. Si se encuentran bienes personales, lo primero, a través de un cerrajero, abrir el vehículo entonces para poder tomar contacto con ellos, y después el oficial de justicia deberá realizar un inventario detallado de esos bienes. Posteriormente deberá llevarlos a la policía o a la seccional de policía más cercana o con jurisdicción en ese lugar, donde deberá dejarse constancia de la entrega de esos bienes. Esto último se realiza precisamente para que el propietario, ante la circunstancia de no encontrar sus bienes, pueda, y de caso de concurrir a la seccional de policía correspondiente, pueda encontrarlos en ese lugar y además tomar conocimiento de que el vehículo no ha sido robado, simplemente ha sido secuestrado por la autoridad judicial. Entonces, luego de realizar el inventario, entregar el bien a la persona indicada en el mandamiento, terminar el acto y luego de terminado el acto, es decir, de cerrada el acta, constituirse en la policía del lugar, donde deberá dejarse copia del mandamiento y de la diligencia. Esto último para que el tenedor o el propietario del vehículo tome conocimiento de la realidad de los hechos, es decir, concretamente que el vehículo no fue robado, sino simplemente fue secuestrado por la autoridad judicial. En conclusión, el secuestro en la vía pública, si está presente, no hay diferencia con una diligencia normal, simplemente hay que requerir la entrega del bien y en caso de resistencia, desapoderar del bien a la persona indicada y luego entregarlo en el carácter jurídico que determine el mandamiento a la persona también indicada en el mandamiento. Si no está presente, lo primero es identificar al bien con precisión y fuera de toda duda. Una vez identificado, entregar el bien a la persona indicada, realizar un inventario de los posibles muebles o bienes personales que se encuentren dentro del vehículo. Estos últimos deberán ser entregados en depósito a la autoridad policial del lugar que corresponde y dejándose en este lugar, es decir, en la policía, copia del mandamiento y copia de la diligencia. Siempre aclarando que esta copia es simplemente fotocopia simple, no una copia. Si es posible obtener una copia original, dejarla. Pero el oficial de justicia no puede certificar las copias que ha dejado en la policía. Muchas gracias.